Muy buenos días, hermanos, hermanas. Bueno, en esta oportunidad vamos a reflexionar sobre un tema muy importante y que a través de la historia también ha sido tergiversado como muchas cosas. Es aprender de lo que significa el arrepentimiento. ¿Ya? El arrepentimiento está ligado estrechamente con nuestra salvación. ¿Ya? Vamos a ver que el arrepentimiento tiene que ver con una gracia divina que nos permite cambiar nuestro modo de pensar. Nosotros todos venimos de una vida sin Cristo, en algún momento estuvimos en tinieblas, como dice el apóstol Pablo, por naturaleza éramos igual que los demás. Eso es muy importante, es decir, no es que nosotros hayamos sido de lo mejor, éramos lo mismo. Pero un día el Señor nos concedió arrepentimiento. Y esa palabra es la que con la historia, con la religión y la fuerza de la religión se ha ido tergiversando. Y se ha ido transformando en una idea religiosa de penitencia, de penalidad del pecado, de carga, de vida purgativa. No tiene nada que ver. Y eso lo vamos a ver a través de la Escritura. Por eso que quiero que me acompañen, hermanos, por favor, aquí en Mateo capítulo número 4. Capítulo número 4, un pasaje que lo leímos hace poco, hablando del ministerio de Cristo cuando estuvimos terminando el año pasado, sobre quién es Dios, era la pregunta, ¿cierto? Y estuvimos observando como respuesta a esa pregunta la vida de Cristo y en su ministerio terrenal. Lo primero que él dijo en su ministerio fue Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, ¿qué dice? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, este texto muy conocido, un texto que hace eco también en la predicación de Juan el Bautista. Acuérdense que Juan el Bautista también habló de arrepentimiento. De hecho, él llamaba al pueblo a sumergirse en las aguas del Jordán para que en esa simbología de zambullirse allí hubiera arrepentimiento. ¿Ya? También el apóstol Pedro comienza su predicación, el primer discurso, hablando del arrepentimiento. Pero como les decía, mis hermanos, la religión todo lo tergiversa. Y cuando digo religión no es solamente el catolicismo romano, sino que todas las religiones. Porque las religiones tienen un problema grave, y que lo vamos a leer en su oportunidad. Cristo para las religiones pasa a ser un tropezadero, pasa a ser el Señor Jesucristo como una piedra, una roca que hace caer. ¿Qué es lo que pasa? Todas las religiones promueven la idea de que el hombre está capacitado para ser salvo, está capacitado para, con una vida, ¿no es cierto?, purgativa, poder de alguna manera conmover el corazón del Dios Todopoderoso y a través de ello recibir el perdón y a través de ello recibir la salvación. Todas las religiones, cualquiera esta sea, inclusive con aquellas filosofías que basan su salvación en una autorredención. No sé si usted ha oído hablar del hinduismo o del budismo, ¿cierto?
El budismo, el hinduismo, no creen en un Dios redentor, sino que creen que el hombre puede autorredimirse. Por lo tanto, cuando aparece Cristo, desmorona todas las ideas religiosas. No solamente las de autorredención, sino que también las que practican lo que se conoce como la simonía, otra palabra a lo mejor poco habitual. La simonía es pagar, es cancelar por el favor divino. De ahí viene o deriva una de las palabras, ¿no es cierto?, que siempre usamos, el paganismo, aquellos que pagan para obtener el favor de sus dioses. Pero Cristo desmorona todo eso. Y todos los líderes y los creyentes de esas religiones tropiezan en Cristo. Por lo tanto, cuando vemos esta palabra arrepentimiento, entra un conflicto en el concepto religioso. Yo tengo aquí la versión de la Biblia católica, entre muchas otras, esta es la Biblia latinoamericana. Fíjese que este versículo 17 que acabamos de leer, Mateo 4:17, lo dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, cambien su vida y su corazón. No tiene nada que ver, porque la palabra arrepentimiento fue mutando según las ideas religiosas. Usted se preguntará, ¿y cuál es el origen de este error tremendo? Y por eso es que es importante volver al principio, a lo puro. No sé si usted se acuerda que Pablo le advertía a los obispos de Éfeso, ahí en Mileto, les decía, porque después de mi partida se levantarán desde vosotros mismos lobos rapaces, hablando cosas perversas, ¿cierto? La palabra perversa ahí significa distorsionadas, ¿cierto? Es decir, de alguna manera desenfocándose de la verdadera enseñanza. Esa es una profecía que se ha cumplido. Después que murió el último de los apóstoles, entró la falsa enseñanza. Hay un origen religioso que intervino la verdadera enseñanza pura, neta, sin aditivos, sin contaminación de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Si nos pudiéramos ceñir al origen, no sé cuántos han oído hablar aquí de los presentes en la versión de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es una de las antiguas traducciones hecha por un tal San Jerónimo, ¿ya? En el siglo IV, a petición por un papa ya. En ese tiempo había un papa que le encargó que no nos quedáramos, decía él, no nos quedáramos con la traducción clásica que era la Septuaginta. Este es un tema muy técnico, pero yo creo que usted lo debe saber. La Septuaginta es una versión en griego de la Escritura y hay muchos pasajes que se basan en la Septuaginta. Pero el catolicismo romano en su inicio, ¿cierto?, cuando empezó a crecer como institución religiosa, no como la Iglesia de Cristo, le encargó a este San Jerónimo, un hombre místico, hermanos, que se iba a las montañas, era ermitaño, ¿ya? Practicante acérrimo de la santidad que se conoce como ascetismo. ¿Qué significa ascetismo? Esa vida purgativa de autoflagelaciones para lograr, comillas, la santidad, muy arraigado en el pueblo inclusive evangélico. Y este San Jerónimo era erudito, conocía idioma y tradujo del griego al latín la palabra de Dios o la Biblia, ¿cierto?, las Escrituras, pero erró en muchos puntos. Y uno de los puntos que erró en la Vulgata Latina es precisamente la palabra arrepentimiento. En lugar de enseñar puramente lo que significa esta palabra arrepentimiento, de la cual vamos a hablar enseguida, tradujo la idea de una especie de vida purgativa, de una búsqueda de santidad ascética. Es decir, cuando el Señor dice arrepentíos, en otras palabras está diciendo cambien de vida, esa es la traducción católica, a una vida purgativa de pena del pecado, de penalidad, de penitencialidad del pecado. No sé si me explico. Miren, hermanos, me voy a anticipar inmediatamente. El único que pagó para librarnos de la penalidad y de la culpa del pecado, tomémosle el peso, es Cristo Jesús. Y esa es la gran garantía que tenemos y la tranquilidad que debemos tener los creyentes. Usted no puede hacer nada para pagar ¿cierto?, la deuda de la pena del pecado. Lo hemos dicho miles de veces y siempre lo repetimos porque se nos olvida. Judicialmente, anote esa palabra, judicialmente hemos sido perdonados, absueltos de todos nuestros pecados, pasados, presentes, y escúcheme bien, y los de mañana. ¿Cómo es eso, los de mañana, si mañana yo no voy a pecar? Bueno, usted lo puede decir o yo, pero el Señor sabe muy bien que
Él tenía que provisionar salvación, no solamente para nuestros pecados pasados, sino que los de hoy mismo y también los de mañana. Yo sé que usted y yo, mi hermano, hermana, no quisiéramos pecar. No hay creyente que no odie el pecado. Todo creyente verdadero odia el pecado. No obstante, pecamos, porque estamos encapsulados todavía en una naturaleza pecaminosa. Eso la religión no lo acepta. La religión piensa que hay buenos y malos. La religión piensa que hay creyentes verdaderos y creyentes carnales, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que hacer sacrificios para no pecar. Bueno, hay una línea delgada. Todos estamos llamados a una vida de santidad. Eso no lo podemos negar. El apóstol Juan le dice a los destinatarios de esa epístola, la primera epístola, le dice: hijitos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. El objetivo número 1 de todo creyente es no pecar. Pero dice, si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? ¿Pierde su salvación? Abogado tenemos para con el Padre, para con el Dios justo, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, esa idea de hacer cosa, una santidad de obras para lograr la santidad, valga la redundancia, es precisamente la distorsión de esta palabra arrepentimiento. Y eso fue traducido deliberadamente de una palabra pura que significa así, lisa y llanamente significa cambiar de manera de pensar. Es decir, cuando Cristo llamaba en su primer mensaje arrepentíos, estaba diciendo cambien la manera de pensar, cambien su opinión, porque si siguen por esa línea se pierden por toda la eternidad. Eso nos da sentido cuando vemos tantas palabras del Señor Jesucristo, cuando, por ejemplo, confrontaba a los judíos. Acuérdense que Él vino primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay que entender bien el mensaje de Cristo y cómo lo proyectaba a su mensaje de gracia y de salvación. Porque algunos mezclan esto y dicen, bueno, si Cristo decía, si tu ojo te es ocasión de pecar, ¿qué decía el Señor? Arráncalo. Si tu mano es ocasión de caer, arráncala. Mejor es entrar manco y tuerto al reino de Dios que irse con todos los miembros al infierno. Bueno, no hay manera de entenderlo sino en la globalidad del mensaje de Cristo. Les estaba diciendo que la ley es tan severa, no hay capacidad de ser salvo a través de las demandas de la ley. Ninguno de nosotros va a llegar al cielo por un cumplimiento irrestricto de leyes. Y usted dirá, bueno, si el Señor dio la ley, ¿cómo usted está diciendo que la ley no nos salva? El problema no es la ley, el problema somos nosotros. El problema es que la Biblia dice que la ley es tan severa que no hay hombre que pueda cumplirla. Y no basta con que usted cumpla la mayoría de los mandamientos de la ley. En una expectativa humana, claro, nosotros promediamos, ¿cierto? Cuando usted daba un examen en el colegio, aquí todavía hay estudiantes, usted, no sé, con un 6 aprueba. Y aprueba con felicidad, me saqué un 6, es casi un éxito. Pero para con Dios no se aprueba con una buena nota, se aprueba con perfección. ¿Y quién puede de nosotros ser perfectos para aprobar delante de Dios? Ninguno. Por lo tanto, el arrepentimiento es un llamado a cambiar de manera. Por la ley no hay salvación, por las obras no hay salvación. Cambia de manera de pensar. La palabra original ahí, y que aparece en varias partes de la Escritura, es metanoia. No sé si lo han escuchado alguna vez. Metanoia. Meta es una palabra compuesta, ¿no? Meta, más allá, o cambiar. Y noia es mente. Es decir, cambiar nuestra mente. Bueno, hay una traducción que lo dice de manera muy simple. Cambia tu opinión. Es decir, el Señor nos manda a cambiar. Si nosotros pensábamos que íbamos al cielo por obras, en el arrepentimiento cambiamos de opinión. No, sin Cristo no vamos al cielo. Si nosotros pensábamos que pagando diezmos o pagando mandas, obras, autoflagelaciones, el Dios de los cielos se iba a conmover con nosotros, después del arrepentimiento dijimos, no, cambiamos de manera de pensar. Esa es la obra verdadera, legítima, bíblica del arrepentimiento. De ninguna manera es penitencia, de ninguna manera es purgar. A ver, nosotros los que fuimos católicos acá, ¿cierto? ¿Quién fue buen católico?
¿Ah? De los que, mire, allá se levantó la mano. ¿Ya? Bueno, él podrá dar testimonio de que la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica anda atrasito, ¿ah? No está lejos de esto, anda por vida purgativa, por vida sacramental. Y cuando nosotros por primera vez íbamos a participar de la hostia, de la Eucaristía que se conoce, los católicos me deben dar la razón porque ustedes saben, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que ir a confesarse. ¿Y con quién teníamos que confesarnos? La Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es el pastor de la iglesia. No dice eso, ¿cierto? ¿Quién es el único mediador? Es Jesucristo, hombre. El único que puede mediar entre nosotros y Dios es Cristo. Pero el catolicismo y sus derivados enseñan que tenemos que confesar nuestros pecados al cura. Y el cura nos da una penitencia, ¿se acuerdan? Pero es una cosa que atenta incluso contra nuestra razón. Imagínense, yo todavía me acuerdo cuando me confesé, el cura me dio una penitencia pero terrible. Tenía que orar no sé cuántos Padres Nuestros, rezar, muy bien, y no sé cuántos Ave María. Esto lo digo no para burlarme de la fe sincera de las personas, sino para entender de qué nos ha sacado el Señor. Nos arrebató de las garras de una religión que a pesar de sus sacramentos, a pesar de sus exigencias purgativas, no íbamos con toda esa santidad, no íbamos al infierno igual. Porque eso es pisotear la sangre de Cristo. El arrepentimiento, mis hermanos, no es purga, no es confesar nuestros pecados a un hombre y recibir de ese hombre una penitencia. Tienes que autoflagelarte. La otra vez hablábamos de una facción ultraconservadora católica que es el Opus Dei, usted la debe conocer, y hay una facción dentro del Opus Dei que se llaman los numerarios. Los que saben del Opus Dei podrán ratificarlo. Los numerarios son personas que se autoflagelan para lograr la santidad, aunque usted no lo crea, en pleno siglo XXI. Uno dice, esos son cuentos antiguos del medioevo. No, cuidado. Ellos llevan en las piernas, en los brazos, se ponen un silicio que le llaman, que es una especie de resorte. Usted dirá, este hombre está loco, está inventando. No, búsquelo y lo va a ratificar. Y llevan esos resortes entre los miembros para que cuando ellos se muevan, les produzca dolor. Y a través de ese dolor, ellos penitentemente purgan los pecados arrepintiéndose de su maldad. Esa no es, mis hermanos, hermanas, no es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar de manera de pensar. Mi salvación no se sustenta en lo que usted haga o deje de hacer. Nuestra salvación se sustenta exclusivamente en la obra de Cristo en la cruz. Yo quiero que observemos un ejemplo muy claro, entre otros, que es el famoso personaje bíblico Job, por favor. Vamos al libro de Job, capítulo 42. Del libro de Job también han salido muchas especulaciones, porque una de las cosas que adolecemos los seres humanos es que siempre queremos, de una u otra manera, elevar a los hombres a los altares. El jueves pasado estuvimos estudiando en la Epístola de los Hebreos lo que es el sumo sacerdocio de Cristo. Y eso nos llevó a analizar un poquito brevemente lo que es el culto de Israel. Hablar del altar, del sacrificio, de la labor de los sacerdotes, etc. Y nos encontramos con esa instrucción que el Señor le daba a Moisés. Cuando hagas altar, no lo hagas con gradas, con escalas. ¿Para qué? Para que la vergüenza no quede expuesta. Así lo dice Éxodo 20. Cuando el hombre sube en gradas, sube en vitrinas espectaculares, lo único que se manifiesta es la miseria humana. El único que tiene que estar arriba de nosotros, sobre nosotros, y aún Él quiere estar entre nosotros, es Cristo. ¿Se entiende? Por lo tanto, los hombres siempre queremos elevar a los hombres a los altares. Y Job no es la excepción. Muchos interpretan que Job es tremendo. No, Job también fue un ser humano falible, un hombre sujeto a limitaciones como las tuyas y como las mías. Acuérdense que Santiago habla de Elías, del tremendo profeta Elías. No podemos decir otra cosa, el tremendo profeta. Pero lo primero que dice Santiago de Elías, ¿qué cosa? Dice, Elías era un hombre, sujeto a pasiones igual a las nuestras. ¿Por qué el Espíritu Santo
agrega eso, para que entendamos que el único que debe quedar arriba es el Señor. Job lo entendió al final de su carrera. Job capítulo 42 dice, versículo 1, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, note, lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es decir, vemos a un Job cambiando absolutamente su manera de pensar. ¿Quién era Job? Era un hombre piadoso, no cabe duda. Un hombre que observaba todas las cosas que eran de la piedad, es decir, de la devoción y del temor a Dios. Pero era un hombre profundamente religioso. Le faltaba algo muy importante. Tener una, no religión, tener una relación con el Redentor. Una relación que va más allá del ritual. Él ofrecía sacrificios no solamente por él, sino que ofrecía sacrificios también por sus hijos. Es decir, en su obra nosotros vemos esa hiperactividad sincera, podríamos decir, de un hombre que quería que esté todo en regla para que Dios se agradara de él y por consecuencia le bendijera, le prosperara y le mantuviera todos los bienes que él tenía, porque él tenía muchas cosas. Él gozaba, vamos a decirlo así, de todo lo que quizás como seres humanos quisiéramos tener. Entonces tenía la sombra de perderlo todo, por eso que él cumplía a cabalidad todo lo que se le exigía en cuanto a al culto, a la devoción a Dios. Así pensaba Job. Pero ¿qué hizo el Señor en su soberanía? Le quitó todo. Le quitó absolutamente todo, inclusive su integridad y su salud. Yo sé que ninguno de nosotros quisiera decirle al Señor, Señor, hazme pasar por el crisol de la prueba que vivió Job. No, Señor, ten misericordia, pero no se preocupe, hermano, hermana, porque Él no nos va a hacer pasar más allá de lo que podamos soportar. Él sabe la medida de fe que tienes tú y que tengo yo. Él sabe que somos frágiles y débiles. Y además, por eso que estamos en Cristo. Sí, eso es muy importante, siempre partir de la base de nuestra fragilidad. Job representa eso. La religión que se encamina a la relación. Fíjese usted que aquí en el capítulo 40 se ve la tónica inversa. Job 40, versículo 1. Además respondió Jehová a Job y dijo, versículo 2, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi cabeza. Sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Note que aquí el Señor pregunta y Job responde. Esa era la tónica. El Señor le preguntaba, Job respondía. Pero cuando experimenta, yo lo voy a decir así porque en virtud de lo que enseña el Nuevo Testamento, cuando experimenta ese don, ese regalo del arrepentimiento, Job recién cambia la tónica, la manera de pensar y su opinión. Ya yo no voy a responder, ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Los roles cambian. Cuando estamos sin Cristo, mis hermanos, nosotros vivimos pidiéndole razones al Señor, ¿cierto? Nosotros nos ponemos a la par con Dios. No entendemos, hermano, que Él es todopoderoso, que Él es supremo, que Él es un rey sentado en un trono y que Él sabe todas las cosas y tiene el control de todas las cosas. Pero ¿cuándo lo logramos entender eso? Cuando experimentamos en nuestra vida espiritual el verdadero arrepentimiento. Fíjese lo que dice Job, capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Reconoce que Él es el todopoderoso, el omnipotente. No nosotros. Nosotros sin Cristo actuamos como omnipotentes. A mí nadie me va a doblegar. Yo tengo fuerza y tengo entereza para hacer tal o cual cosa. Cuidado. Y siempre se lo digo a los jóvenes. Porque cuando uno es joven, tiene salud, tiene vigor, tiene energía.
pero siempre, jóvenes, con la cabeza, con la cerviz doblada delante del Todopoderoso. El arrepentimiento te lleva a renunciar en esos supuestos poderes y capacidades que tenemos para mirar al Todopoderoso. Job dice, yo sé que tú todo lo puedes, que eres todopoderoso, que eres omnipotente. Y dice, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Es decir, no solamente reconoce su omnipotencia, sino que también su omnisciencia. Él lo sabe todo. Hay muchas cosas que nosotros vamos a morir sin saber, pero vamos a morir proclamando que Él sí lo sabe todo. Versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Es como una pregunta retórica. Es como observándose a sí mismo. Nosotros a veces nos ponemos de tú a tú con Dios. Pablo decía, ¿quién entendió la mente del Señor? Yo creo que lo más sensato es decir, Señor, yo no entiendo muchas cosas, pero tú lo sabes todo. ¿Se acuerda cuando Cristo confrontó a Pedro 3 veces? Para hacerle recordar que él, el propio Pedro, ¿cierto? El propio Simón Pedro, le había negado 3 veces. ¿Pedro, me amas? Sí, te quiero, Señor. Nuestra Biblia no hace esa distinción, pero el Señor usa una palabra mucho más solemne. Pedro, ¿me amas? Y él responde, sí, te quiero, Señor. Pedro, ¿me amas? Segunda vez, sí, te quiero, Señor. Pedro, ¿me amas? Se puso triste. ¿Y qué le dijo Pedro? Tú lo sabes todo. Reconocemos que Él es el sabio, que Él sabe todas las cosas. Por eso que dice, por tanto, segunda parte del versículo 3, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Muchas veces, hermanos, nosotros hablamos con la mente solamente. Uno cuando hoy día se encuentra en un mundo que se alimenta de las redes sociales, que ha abandonado la Biblia en un estudio sistemático y a solas con Dios para aprender de la virtualidad, la gente habla con la cabeza. No sé si me logro hacer entender. Es decir, todo es un concepto intelectual de Dios, sin comprender que el Dios verdadero, el Dios de la Escritura, supera con creces todo cúmulo de conocimiento que nosotros podamos tener. El apóstol Pablo llegó a decir, el conocimiento envanece. El ser humano se envanece, se jacta de su conocimiento. Y tenemos que tener cuidado porque el conocimiento no es malo, pero el conocimiento de Dios nos lleva a someternos a Él, a doblar nuestra cabeza y decir como Job, tú lo sabes todo. Tus caminos son mucho más grandes, infinitamente grandes que mis caminos. Y muchas cosas que yo hablaba eran demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Es decir, vemos a un Job revestido de humillación. La humillación es, por supuesto, un resultado del verdadero arrepentimiento. Insisto, no es vida purgativa, no es vida penitencial, es reconocer el señorío del Señor, de nuestro Dios. Versículo 4. Oye, te ruego. Aquí cambian las cosas. La criatura ruega al Señor. ¿Ya? Él es digno de nuestro ruego. El Señor no nos tiene que rogar a nosotros, Él no ruega a nadie. Cuando Pablo dice, por ejemplo, en 2 Corintios, ¿se acuerda cuando dice que somos embajadores de Cristo? Dice, como si Dios rogase por nosotros. Pero no dice que Dios ruega. ¿Por qué? Porque Él es Rey. Él no ruega para que lo acepten. Él no ruega para que crean en el Evangelio. Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandamiento, es un imperativo. Y eso es para confirmar que el hombre no obedece, no quiere cambiar de manera de pensar. Pero aquí Job, en una experiencia de humildad, de quebrantamiento, le dice, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ya no será la tónica de que Dios me pregunte y yo le respondo, sino que yo te hablaré y tú me responderás. Tú me enseñarás. Y versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántas veces nuestra vida fue un escuchar al Señor de pasada? Un oírlo así de manera tangencial. Escuché algo de Dios, sí, algo sé de Él, algo sé de la Biblia. Pero no entendíamos nada de lo que escuchábamos.
Acuérdense que hay una gran diferencia entre oír, escuchar con las orejas, ¿cierto? Los oídos, las pailas, ¿ya? Los que quieren, ya, para que usted me entienda. Qué ordinario se cuestiona, pero ustedes me entienden. Afuera, para nuestros hermanos, porque como somos bilingües, le explicamos que las pailas son las orejas, ¿cierto? Y algunos hemos sido dotados con buenas pailas. Pero eso no garantiza salvación. El oído es el que abre el corazón. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, la vista espiritual se abrió cuando el Señor nos concedió el arrepentimiento. No solamente conocemos a Dios, sino que nos conocemos a nosotros mismos. Versículo 6. Este es el resultado final. Y quiero que lo subraye en su corazón. Por tanto, esa es conclusión. ¿Me enaltezco? ¿Qué dice Job? ¿Me siento orgulloso de mí mismo? Me aborrezco. La versión de las Américas dice, me retracto. Es decir, todo lo que yo decía, lo que yo pensaba, lo que yo creía, me retracto absolutamente. Todo eso estaba equivocado. ¿Cuántas veces nosotros dijimos, yo creo en un Dios, en un ser superior? No, el ser superior es muy general, muy universal. Yo creo en Dios y en Jesucristo, mi Señor y Salvador. Eso es preciso, ¿sí? Me aborrezco significa me retracto de todo lo que creí, de todo lo que enseñé, de todo lo que hablaba. Bueno, todos sabemos que ayer o antes de ayer murió un famoso periodista, ¿cierto? Que igual nos golpea. Usted puede estar o no de acuerdo con una persona, pero todos los días mueren personas. Pero cuando muere alguien famoso parece que nos damos cuenta que la gente muere. Y sobre todo cuando es un joven. Tenía 48 años. Un joven, pues, hermano. ¿Ya? 2 años mayor que yo. No, es broma. Este hombre le hicieron una entrevista y dijo, yo creo en Dios. Dijo en una entrevista, no sé si después se desdijo. Pero yo no creo en ese Dios de la religión. Sé que hay un ser superior. Ese es el concepto general de la gente. Un hombre periodista es un hombre que sabe mucho. Los periodistas saben mucho. Para egresar de periodismo tienen que saber de todo. Tienen que saber, su mente está llena de conocimiento. Historia, qué sé yo, arte. Y estos hombres, en ese conocimiento, y qué triste es saber que no llegó al conocimiento que libera, que liberta. La verdad que os hará libre, de la cual hablábamos la otra vez. Esa verdad que nos permite cambiar de modo de pensar. Ya un ser superior en sentido general pasó a ser mi Señor. Un Salvador universal, como se cantaba en Navidad pasada, ¡uy! Nació el niño Dios que salvó al mundo. No, eso es universal. Después del arrepentimiento, Jesús se transforma de un Salvador universal a un Salvador personal. Eso es lo que experimentó Job. Por eso que dice, me aborrezco. Todo lo que creía es aborrecible, es un verdadero cúmulo de cosas de las cuales me retracto. Y agrega la palabra clave, y me arrepiento. Es decir, cambio absolutamente de manera de pensar y agrega una descripción que usted la puede leer, me arrepiento en polvo y ceniza. Los hebreos la pueden entender. Cuando el hebreo, el judío, entraba en un proceso de arrepentimiento purgativo, porque esa era la tónica del propio Job, lo vemos ahí entre las cenizas, acuérdense ustedes. Y como tenía una sarna que le mortificaba, tomaba un pedazo de esta greda que estaba ahí en las brasas y con un pedacito se rascaba la cabeza por la sarna que le picaba. Estaba en una vida purgativa. Job no podía ver otra cosa que la vida purgativa. Por eso que ahora el cambio de manera de pensar está relacionado con una práctica muy propia del pueblo de hebreo. Cuando los judíos tenían que vivir arrepentimiento, cuando tenían que vivir luto, por ejemplo, duelo, se vestían de cilicio, que era una especie de chaqueta, para que ustedes me entiendan, con una aspillera pero muy gruesa que dañaba la espalda, dañaba el cuerpo para sentir dolor, para sentir la purga por el pecado. Hermanos, usted dirá, bueno, eso lo hacía el pueblo de Israel.
pero el pueblo de Israel no alcanzó la justicia que es por la fe. Ahora estamos en Cristo. Todo eso murió. Todo eso se acabó. Creo en lo particular que este ejemplo de Job es bastante claro de cambio de manera de pensar, de arrepentimiento. Por ejemplo, si saltamos rápidamente, miles de años después, y nos vamos al apóstol Pablo en el capítulo número 2 Corintios capítulo 7, muchas gracias. 2 Corintios capítulo 7, versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, hay una carta de por medio allí, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Detengámonos inmediatamente y vea lo que dice el capítulo 2 de 2 Corintios, versículo 4. 2 Corintios 2:4 dice así: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Ese es complicado el español antiguo, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Que Pablo escribió una carta. Acuérdense que hay 2 epístolas que están aquí en nuestra Biblia que Pablo le escribió a los Corintios. ¿Cómo era la iglesia de los Corintios? ¿Una iglesia obediente? ¿Una iglesia espiritual? No, podríamos decir, la peor iglesia que se revela en las cartas paulinas. La peor iglesia. No obstante, tenía muchos dones espirituales, ¿se acuerdan? Pero los usaban para mal, para envidia, para pleitos. Había pecado, ahí en esa asamblea había pecado de incesto. ¿Qué significa el incesto? Que había un varón que intimaba, ¿no es cierto?, con la madrastra, exactamente, con la mujer de su padre. Y todos los hermanos lo sabían. Eso es lo que confronta el apóstol Pablo. Pecado en que habían transformado la cena del Señor en una fiesta de glotonería y de borrachera, imagínense ustedes. Por lo tanto, es una iglesia de muy poco prestigio, ¿ya? Muy poco ejemplar en cuanto a obediencia. Pero era una iglesia y que Dios la estableció y permitió los grandes errores para nuestras tremendas enseñanzas, pues hermano. O sea, nosotros aprendemos de la resurrección gracias a los corintios, aprendemos de la cena del Señor gracias a los corintios, aprendemos que no debemos hacer pleito entre hermanos gracias a los corintios, etcétera, etcétera. Entonces Pablo corrige todo eso. Y Pablo está diciendo, todo eso lo escribí no para contristarlos, sino por algo superior. Cuando un padre reprende a su hijo, no lo hace para dañarlo, lo hace para su corrección. Claro que sí. Y la Biblia dice, al que ama el Señor disciplina, ¿no? Corrige. Ese es el contexto. Volvamos aquí a 2 Corintios 7, versículo 9. Note lo que dice Pablo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Ahí lea usted. Para arrepentimiento, para que cambies, para que depongas tu actitud, para cambiar de manera de pensar. Esa es la palabra, esa es la fuerza de la palabra. Cuando una persona está en rebeldía y usted le hace ver su error, no es para mortificarlo, sino para que cambie de manera de pensar. ¿Se entiende? De ninguna manera Pablo está diciendo para arrepentimiento, para que hagan vida purgativa, se vayan a los montes a autoflagelarse. Es absurdo. Aquí le está diciendo contristados para arrepentimiento. ¿Qué más? Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que según Dios, note, produce arrepentimiento. Cuando Dios nos contrista y nos muestra nuestro pecado, produce arrepentimiento. Sí, Señor, tú tienes la razón, yo estoy equivocado. El pecado nos nubla a tal punto de dar vuelta a la situación. Yo soy la víctima, tú no sabes todo lo que he vivido. No, cuando viene el arrepentimiento uno dice, sí, Señor, tú tienes la razón y yo depongo mi actitud. Me retracto y me arrepiento. Dice que esta tristeza que produce arrepentimiento siempre es para salvación. Nunca va a ser para mal. Siempre la experiencia del arrepentimiento es para bien. No para llevar el peso del pecado, sino al contrario, para despojarnos del peso del pecado.
Dice el texto aquí, hay una expresión un poco complicada, dice, lo vamos a leer directo nuevamente el versículo 10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa frase de que no hay que arrepentirse, usted la puede traducir de manera mucho más simple, sin dejar pesar. Es decir, el arrepentimiento se lleva el peso del pecado. No hay algo más liberador, hermano. En la experiencia del arrepentimiento es que el Señor se lleva el peso del pecado. Lo vamos a leer con esa versión. Dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación sin dejar pesar, sin dejar el peso del pecado. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Usted se acuerda de dos personajes de la Biblia? Yo sé que sí. Pedro y Judas. ¿Cuál fue mejor? Ninguno de los dos. Los dos pecaron. Los dos traicionaron al Señor. Uno dice, Judas el traidor. Pedro también fue traidor. Pero hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que el Señor le concedió a Pedro arrepentimiento para vida. Es decir, se contristó, lloró amargamente, pero ese lloro amargo es para dejar el peso de su pecado en la cruz de Cristo. A diferencia de Judas, que su tristeza fue para perdición, fue para muerte. El hombre no resistió la culpa del pecado. A propósito de esto, que es tan importante, hermano, y que quería también cerrar el comentario de este Cañulef, ¿cierto? Yo soy un convencido de que estas personas, por eso que per se no tenemos que ser homofóbicos, es decir, veo un homosexual, al infierno. Cuidado, hay un alma detrás. Y también es digno de que se le predique el Evangelio. Por eso que es importante, usted dice, pero ¿cómo le va a predicar a un degenerado como es? Bueno, dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por los mejores. No, por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué quiero señalar? Que este personaje, y en general los homosexuales o los que tienen este problema, lo hablábamos ayer en la casa, tienen una carga, un peso de la culpa del pecado en su mente, más allá de que crean o no. Nosotros tenemos otro ejemplo que es el Neme. Juan Antonio Neme. Ya. Me están agarrando mal deseo. Neme, un bien preparado el hombre, él dijo una vez, no vamos a creer en un libro donde las serpientes hablan, donde los burros hablan, donde no sé, denostando, desprestigiando la Biblia. Sin embargo, ese personaje, y como muchos otros, tienen que sostener la acusación de la ley de Dios en sus propias mentes. Y tienen que hacer uso de muchas cosas estupefacientes para poder callar la voz que le dice, tú eres un hombre. Tú genéticamente, tu género, tu genitalidad te determina que eres un hombre. Pero en la rebeldía que cada uno tiene dice, no. Por eso, Señor les conceda el arrepentimiento. Y puedan decir, sí Señor, tú tienes la razón. Nosotros no somos nadie para condenar. No tenemos ninguna credencial de jueces. Por eso que hay que predicarles el Evangelio. Con amor, con misericordia, pero con claridad. Y me imagino una persona que es acusada constantemente por el juicio y la penalidad de su pecado. Tiene que acallar esa conciencia. Una vez un especialista hablaba de eso y decía que la mente, el cerebro es tan complejo, pero se divide en dos partes básicamente. Una de ellas es la corteza cerebral, donde está el juicio de la persona. Por ejemplo, cuando usted toma mucho, no le sugiero que lo haga, ¿no? Pero alguien que toma mucho pierde la razón, pierde su juicio. ¿Por qué? Porque el alcohol o la droga, la marihuana, lo que sea, inhibe la corteza cerebral donde está el juicio. Tiene que acallar esa conciencia. Y una vez que pasa el efecto del estupefaciente, del alcohol, de lo que sea, nuevamente la ley de Dios le está diciendo, le está acusando. Por eso que la persona entra en un loop de donde no puede salir. Por eso el Evangelio es liberador, hermanos. El Evangelio nos liberta de la culpabilidad del pecado. No hay algo más maravilloso, hermanos, que saber que nuestra culpa se la llevó el Señor y la crucificó en la cruz.
Eso es tremendamente maravilloso. Y gracias le damos al Señor porque nosotros no tenemos ningún mérito en comparación con cualquiera que usted diga, este es un tremendo pecador y se va a ir al infierno. Así también tendríamos que habernos ido nosotros. Por lo tanto, Pablo está diciéndole a los corintios, el arrepentimiento que es, según Dios, produce tristeza, produce pesar, pero siempre para bien, siempre para salud, siempre para descansar en Cristo y su obra, nunca para cargar la culpa y la penalidad del pecado. Es un don. Acuérdense ustedes que ahí en Hechos 11:18, a ver, busquémoslo rapidito, por favor, Hechos 11:18. Porque también la versión católica nos dice que el arrepentimiento es de uno. Uno se va convenciendo después que esta es una obra de Dios. ¿Sí? Hechos capítulo número 11, versículo 18, dice así. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado, lea usted, lea lo que dice en cuanto al orden de las cosas, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Este texto es tremendo porque uno dice, yo me arrepentí. Cuidado, la salvación es un don. Y si el arrepentimiento está involucrado directamente con nuestra salvación, quiere decir que es un don de Dios. Por lo tanto, en este contexto, los judíos se dieron cuenta que los gentiles también eran salvos. Si ellos creían que los únicos que podían recibir las bendiciones de Dios eran los judíos. Acuérdense ustedes que en el capítulo 10 de Hechos, el apóstol Pedro llega a la casa de un gentil llamado Cornelio. Se asombraron todos porque vieron que la salvación también incluía a los gentiles. En el capítulo 8 de Hechos, vieron que también la salvación llegaba a los samaritanos. Porque así es la gracia de Dios. ¿Quién puede limitar la gracia de Dios? ¿Quién puede decir cómo una ramera puede ser salva? Bueno, Rahab la ramera, en el libro de Josué, fue salva por pura gracia. Porque también le concedió arrepentimiento para vida. Si no es suficiente ese texto para nuestra convicción, mire lo que dice segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, escucha Pastor Soto, podríamos poner allá, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Pero este es el versículo clave, versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás, lee usted, Dios les conceda que se arrepientan, que cambien de manera de pensar, que se retracten, que cambien de opinión, que se arrepientan para conocer la verdad. De modo que vemos que el arrepentimiento es una gracia de Dios, es un don. Hay muchas referencias al arrepentimiento en el libro de los Hechos. Ahora, para ir terminando, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Es decir, ¿de qué tenemos que cambiar de manera de pensar? ¿De qué cosas? Cuando el Señor obra en nosotros. Creo que una de las principales cosas que tenemos que rectificar, vamos a poner en un ejercicio, vamos a hacernos como que no fuéramos cristianos. Lo primero que hace el arrepentimiento, esta capacidad de retractarnos, ¿se entiende, cierto? De cambiar de manera de pensar, es que no existen en la humanidad personas buenas y personas malas. ¿Cuántos tenemos arraigado esa idea falaz, no bíblica, de que hay personas buenas y malas? Nosotros fuimos infectados por filosofías y doctrinas espurias, hermano. ¿Cuántos han oído hablar del maniqueísmo que estuvimos hablando en su oportunidad? El maniqueísmo es una doctrina de los primeros siglos, ¿cierto? De un tal Maní o Mani, como usted guste. Así se llamaba, era un persa, era un filósofo. Y él enseñó, entre otras cosas, que la humanidad estaba conformada de esta dualidad, ¿cierto? De este equilibrio dual de dos, ¿cierto? De buenos y malos. Bueno, esto viene de cultura oriental. Acuérdense ustedes, por ejemplo, no sé, ¿han visto ese símbolo del yin y el yang? Por ejemplo, la bandera coreana tiene en su círculo central ese concepto filosófico del yin y el yang. Lo bueno
y lo malo equilibrado. Y por lo tanto, cualquier desequilibrio de los buenos y de los malos hace mal a la humanidad. Y eso comenzó a avanzar en la historia, lo adoptó en su doctrina un tan reconocido teólogo, pero con tanta responsabilidad en falsa enseñanza como Agustín de Hipona, del cual hablamos bastante. Agustín de Hipona en su cristianismo mezcló precisamente el cristianismo con el maniqueísmo y enseñó que la humanidad estaba compuesta de buenos y malos, de gente de bien y de gente malvada. Por lo tanto, ese maniqueísmo que nace, ¿no es cierto?, en la idea humana, es lo que tenemos que erradicar y retractarnos si es que manteníamos esa idea. El arrepentimiento nos lleva a pensar primero a que no hay buenos y malos. En el Evangelio, todos nosotros somos pecadores. Bueno, lo dice el libro de Génesis, un pasaje archiconocido, Génesis 6:5, los designios de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. Y con justa razón usted dirá, ojo, pero por eso vino el diluvio y se los llevó a los malos. ¿Y quiénes entraron al arca? Los buenos. ¿Ya? Esa podría ser nuestra lógica. Pero quiero decirle que después que salen del arca, se mostró que los que bajaron también eran malos. El pecado iba a bordo. Eso la religión no nos dice. La religión nos dice, el tremendo Noé, su familia eran justos, eran buenos, eran pecadores. Eran pecadores también. Lo dice la Escritura. Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y si halló gracia, es porque no merecía. La palabra gracia anula los méritos. Por lo tanto, veamos lo que dice Romanos capítulo 3, hermanos. Y con esto nos quedamos por el día de hoy. Romanos capítulo 3. Lo primero que nos permite el arrepentimiento es cambiar de manera de ver la humanidad. Uno dice, nosotros somos los buenos, somos gente de bien. No hay ninguno bueno. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que cambiar de manera de pensar. Dice Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? Conclusión. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pregunta, ¿mejores que quiénes? Aquí aparecen tres, por decir así, públicos, objetivos. Aparece ellos, que lo conforman, los incrédulos, que aparecen, por ejemplo, en el capítulo 1, parte del capítulo 2, los que viven sin Dios ni ley. Pero también están los religiosos, puntualmente los judíos. En otras palabras, Pablo está hablando de los gentiles y de los judíos. Y aparece el tercer grupo, nosotros. Pablo dice, ¿somos nosotros los creyentes mejores que ellos, que los gentiles y los judíos? Y él lo responde, en ninguna manera. No somos mejores, vaya qué cosa vamos aprendiendo, que la iglesia no es mejor que los que no son creyentes. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado, y quizás antiguamente lo practicamos, de que uno se sentía mejor que los demás, porque era cristiano? Y en el trabajo algunos le decían, este se cree bueno. ¿Y por qué me dices que me creo bueno? Porque dices que vas a ser salvo. Porque está arraigada la idea de que los salvados son los buenos. Pero permítame decirle que los que vamos a llegar al cielo somos los malos redimidos. Y eso lo hace Cristo. Cambia la perspectiva, cambia la manera de pensar. Nos retractamos de lo que nos enseñó el catolicismo romano. Sigamos leyendo. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unánimemente, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué está diciendo? Que toda la humanidad está profundamente afectada por el pecado, no hay ninguno bueno. Se desmorona el maniqueísmo, se desmorona la idea falaz de Agustín de Hipona. Todos somos malos, necesitamos una salvación verdadera en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo primero que hace el Espíritu Santo cuando un individuo es objeto de la gracia de Dios
es que este individuo reconoce que en su maldad sí hay salvación. El Señor nos contriñe, nos atrapa, esa es la palabra contriñir, y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando esa convicción se viene a nuestra vida, inmediatamente uno cambia de manera de pensar, se retracta, se arrepiente en polvo y ceniza. Te damos gracias, Padre,